Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar la diversidad funcional del microbioma asociado a la rizosfera en plantas de interés económico. La rizosfera es un ambiente en el cual se propician diversas interacciones entre las raíces de las plantas y los diversos microorganismos, los cuales tienen diferentes dinámicas ecológicas. La composición y el patrón de los exhaustos de las raíces afectan la actividad microbiana y el número de poblaciones, lo que a su vez pues, tiene un impacto en los nematodos y los microartrópodos que comparten este entorno. La rizosfera puede incluir organismos que no benefician ni dañan directamente las plantas, pero pues que claramente influyen en el crecimiento y la productividad de estas. Por lo tanto, se necesita una mejor comprensión de la interfaz suelo-raíz para entender la función de los microorganismos en el crecimiento y el desarrollo de las plantas y pues con lo anterior desarrollar alternativas biotecnológicas que en últimas permitan hacer de la agricultura ambientalmente sustentable. Muchos microbios de la rizosfera benefician la producción de cultivos, reduciendo la dependencia de los fertilizantes químicos para lograr altos rendimientos en cuanto a producción. Otros protegen a las plantas de los estragos y los patógenos y las enfermedades que provocan. En últimas, la composición taxonómica de la rizosfera es afectada fuertemente pues, por la disminución de la diversidad, por la composición funcional también, pues no se modifica significativamente. Estudios han encontrado fijadores de nitrógenos de vida libre asociadas a plantas no leguminosas, revelando la hipótesis de que solo las plantas leguminosas se encuentran asociadas a las bacterias fijadoras de nitrógeno. Con todo lo anterior, se tiene la pregunta problema, pues qué diferencia presenta el potencial metabólico microbiano presente en la rizósfera de las diferentes plantas de interés comercial. Con esto en mente se desarrolló la hipótesis que es precisamente que la diversidad funcional del microbioma asociado a las raíces de las plantas se mantiene relativamente constante independientemente de la composición taxonómica. En cuanto al objetivo general, se tuvo que analizar las comunidades microbianas a nivel taxonómico y funcional asociadas a las rizósferas pues, de diferentes plantas de interés económico. En primera instancia, en cuanto a los objetivos específicos, se tuvo precisamente realizar la búsqueda de información metagenómica proveniente de la secuenciación del 16S de la rizósfera de las plantas. En segundo, obtener la asignación taxonómica de las comunidades microbianas de la rizósfera de arroz y maíz. Tercero, determinar el potencial funcional de las comunidades microbianas descritas y en últimas analizar las diferencias y similitudes entre las comunidades microbianas encontradas. Ok, en cuanto a la metodología, nosotros hicimos primero una recopilación de datos, posteriormente un procesamiento y una asignación funcional y taxonómica de los datos. Para esto nosotros utilizamos la base de datos de Magnify, aplicamos el filtro de rizósfera y buscamos estudios en donde que tuvieran información de secuenciación del 16S para rizósfera de plantas de interés económico, en este caso maíz y arroz. Este estudio contenía 499 muestras, seleccionamos las que pertenecían a las 16S, no tenían ningún tratamiento y nosotros seleccionamos 4 réplicas del monocultivo de arroz, 4 réplicas de monocultivo de maíz y 4 réplicas de monocultivo en rotación de estos dos cultivos. Para el análisis de los datos, primero nosotros para la parte taxonómica utilizamos el ambiente Chan con la herramienta DADA2 para el preprocesamiento y asignación de ACVs y posteriormente la herramienta BSearch para hacer una reclasificación teniendo en cuenta un 97% de similitud entre las secuencias. Posteriormente para la clasificación se utilizó la herramienta Feature Classifier y se realizaron métricas de beta diversidad. Para el análisis funcional se utilizaron las ASVs que se realizaron en el paso anterior y utilizamos el plugin de PyPress 2 para Chain. Se utilizó el Full Pipeline para hacer la inferencia metabólica. Se realizó una clusterización de los datos y un heatmap para encontrar la abundancia relativa de las vías metabólicas y se utilizó la base de datos de Kiev para encontrar a qué pertenecían esos vías metabólicas. Como resultados, nosotros encontramos que hubo una reducción total del grupo cloroflexi y en maíz, hubo una disminución de las cianobacterias casi al 1% en el tratamiento de rotación y una disminución de los rizobiales en el cultivo de maíz, mientras que el grupo
Cloroflexi llegó casi a un 20 a 30% de la composición microbiana. En cuanto a la asignación funcional, encontramos en este heat map, nosotros podemos ver que los datos se pudieron agrupar dependiendo del monocultivo en el que se encuentra. En la primera parte nosotros podemos ver que el cultivo en rotación tiene menor abundancia de estas genes, mientras que en las réplicas 3 y 4 se agrupan con las réplicas de arroz, se agrupan con las réplicas de maíz, y la réplica 1 y 2 se ven sobreexpresadas, y esto se puede explicar ya que había una mayor cantidad de lecturas de estas dos muestras posterior al procesamiento. En cuanto a los ortólogos que se encontraron, 17 de estas 25 fueron asignadas para transportadores de membrana, 5 de ellas, 5 de las 25 para enzimas implicadas también para el transporte activo de membrana. Como discusión, encontramos que el principal motor de cambio, tanto a nivel taxonómico como funcional, es el manejo y uso del suelo. Esto ya se encuentra reportado en varios artículos en donde demuestran que tanto la parte taxonómica como funcional se ve fuertemente afectada por el manejo y uso del suelo, más que por el tipo del cultivo o la rizósfera presente en el cultivo, en el suelo. Nosotros no encontramos ninguna diferencia en las vías metabólicas del nitrógeno y del carbono, que son, digamos, las más importantes para la rizosfera, pero sí en los transportadores, que esto puede afectar enormemente la interacción entre planta y las bacterias. Finalmente, esta homología metabólica se ha reportado en otros estudios, en donde efectivamente la composición microbiana puede cambiar, pero no así el potencial metabólico. Como conclusiones, la comunidad metabólica cambia según el cultivo, pero es más el uso del suelo el que cambia esta comunidad microbiana. También cambia el metabolismo de esta comunidad bacteriana por el uso del suelo, más no por la rizósfera en sí, dado las vías metabólicas principales, como fue carbono y nitrógeno, no se ven afectadas según la metodología aquí realizada. Muchas gracias.